del compañero Aponte, sus hijos, y los trabajadores cañeros hemos convocado esta actividad para continuar rindiendo el honor y gloria al compañero Miguel Aponte. Quiero decir algunas cosas. Me voy a referir al marxismo, porque Miguel Aponte era un marxista, leninista. Su partido se llamaba Partido Comunista Unificado Dominicano. De que en el manifiesto del Partido Comunista, Carlos Marx y Federico Engels dijeron lo siguiente: proletarios del mundo unidos. Esos trabajadores cañeros que están ahí no son nacionales dominicanos, son trabajadores cañeros que vinieron bajo contrato migratorio establecido entre Haití y la República Dominicana en los años 50 hasta aquí. Entonces Miguel Aponte entendió eso, lo del marxismo-leninismo. Esta expresión fue entendida por el compañero Miguel Aponte, ya que participó en más de 100 marchas y concentraciones de los trabajadores cañeros. En una de esas marchas, realizada frente al Palacio Nacional, el compañero Miguel Aponte y Fernando Corona se aparecieron con una gran pancarta que hablaba de la situación de la libertad fronteriza. ¿Qué sé yo qué? Pero lo expresaron claro, que eso tenga sus normas, sus correcciones. Porque al día de hoy las fronteras lo que son es mafia. Aquí la Dirección de Migración, esos grupos mafiosos se alzan con más de 15.000 millones de pesos dominicanos trayendo migrantes haitianos. Lo deportan y ya a la semana están aquí. Antes era 5.000 pesos, ahora son a 30.000. Si lo tiene, lo cursó. Entonces por eso hablamos que eso tiene su norma. El primer capítulo del manifiesto del Partido Comunista comienza con las siguientes palabras: la historia de todas las sociedades existentes hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y esto Miguel Aponte lo entendió bastante bien, ya que hizo práctica de la confrontación de lucha de clases. Era un peregrino en todos los símbolos del poder: Palacio Nacional, Ministerio de Hacienda, el Congreso, la Caja del Seguro Social. Donde quiera que había injusticia, Miguel Aponte estaba siempre con su bocina en alto. En El Capital, escrito por Carlos Marx en el año 1867, Marx expresó de forma acabada la anatomía del capitalismo como una etapa específica en el desarrollo económico de la sociedad. Asimismo, los clásicos del marxismo señalaron que toda lucha de clase es una lucha política, y fue en ese sentido que Miguel Aponte se interesó en dedicar toda su vida como militante político, militante comunista, militante revolucionario. Y es de ahí que después que salió del Partido Comunista Dominicano, fundó el partido junto con Corona, en el cual yo creo mucho, porque ellos hacían una práctica de ese partido en defensa de los intereses de la clase trabajadora. No había una expresión de lucha, no había una manifestación, no había una concentración que Miguel Aponte no estuviera ahí con su altoparlante junto con Corona. En la República Dominicana, el proletariado más explotado es el de los trabajadores cañeros, porque los empresarios azucareros, en complicidad con el Estado, aplican formas de trabajo forzoso, pagan bajos salarios, lo tienen viviendo en situaciones de semi-esclavitud, le niegan la libertad sindical,
viven en batalles lejanos, donde no hay energía eléctrica, donde no hay centro médico. Hoy en día tienen un problema con el tema de la salud. Igualmente, el pueblo dominicano también tiene un problema con el tema de la salud. Desde esos mismos batalles, nosotros hemos venido a cumplir con el compañero Miguel Aponte porque lo sentimos en nuestro corazón. Rompió la regla de muchos de los compañeros que son de la izquierda de la República Dominicana, que todavía tienen un problemita con el problema del nacionalismo. Miguel entendió muy bien que lo expresado por Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista, lo que voy a decir es lo siguiente: los obreros no tienen patria. Por eso, su vida fue un ejemplo de compromiso, de militancia y entrega total a la causa tanto de los trabajadores cañeros como de la Revolución Dominicana. En este sentido, los trabajadores cañeros rendimos honor y gloria eternamente al compañero Miguel Aponte, y que se entienda que todos los años nosotros estaremos aquí celebrando un aniversario más por ese camarada, porque lo llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias. La capacidad y convicción en este momento de Jesús Núñez nos permite tener la altísima valoración de que una sociedad dominicana como la nuestra va a seguir creciendo en el interés fundamental de las personas, no solamente como Miguel Aponte Viguera, sino más bien sobre la capacidad de hacer de ella una situación sumamente importante. Nosotros vamos a colocar, y estamos colocando en pantalla, algunas imágenes de Miguel Aponte Viguera en este reconocimiento especial y esta valoración especial de todo esto. Miguel Aponte Viguera, su legado, foto y video, lo estamos colocando en este momento como una forma de demostrar sus convicciones y capacidades en este instante. Vamos a ver si podemos escuchar la canción, que es un relato que trasciende más allá de las fronteras. Estas son las expresiones en vivo de Miguel Aponte ante el público, ante su pueblo, demostrando que su voz era también su arma, su lamis, su capacidad conductual y su capacidad intelectual, que fueron determinantes para seguir vivo ante el atropello, ante las situaciones de falta de libertad y de capacidad de muchos gobernantes y de los gobernantes, y buscando un espacio que se hizo muy solidario en los parques, en las avenidas y en los centros importantes de las organizaciones de la República Dominicana. Pero no solamente aquí, sino a nivel internacional, en Cuba, en su Rusia, en cada uno de los espacios que coadyuvaron en la mente y en todas las condiciones. Y esta mañana estaba, al grabar mi programa de televisión, uno de los periodistas me dijo: Miguel Aponte se nos fue, pero logró a través de su vida hacer lo que él quería hacer. Y yo creo, y más que creer, de que Miguel pudo escribir día con día parte de su historia, parte de su capacidad y parte de lo que ha sido
un reverter hacia la sociedad dominicana. Miguel Aponte Viguera, un glorioso de nuestro país, de nuestra nacionalidad. Y vamos a tributarle en lo más profundo del infinito un aplauso a Miguel Aponte Viguera. Nosotros tenemos en esta ocasión la presencia de una persona que es Darío Montaño, el poeta del pueblo, pero no lo tenemos con nosotros, pero tenemos a una persona, Ramón Rivera, que nos va a hacer unas canciones y nos va a transmitir a través de su letra, a través de su voz y el espacio de los estribillos de sus canciones, un reconocimiento valeroso a Miguel Aponte Viguera. Adelante, Ramón Rivera. Buenas, ¿cómo están? Estoy aquí, como todos, dándole homenaje a mi amigo Miguel Aponte Viguera. Nos conocimos en la lucha revolucionaria, en las movilizaciones de la Marcha Verde. La última vez que me hizo un video fue el 30 de marzo, un homenaje a Coronel Fernández Domingo. Es decir, que el compañero trabajó en diferentes ámbitos, en los sindicatos, desde una cámara, desde su periodismo, un luchador que ocupó todas las posiciones posibles para servirle al pueblo. Miguel Aponte Viguera, yo te doy este homenaje y también los cañeros, todos tus compañeros te brindan un gran homenaje. Hace un mes que te fuiste, pero tu lucha sigue latente. Todos los pueblos del mundo siempre hay compañeros, porque todos los obreros del mundo, Miguel, tú no te fuiste, Miguel, tú sigues aquí. Están los sindicatos y los ingenios, los obreros cañeros, este homenaje a Miguel, junto con los cañeros, los estudiantes, los obreros, estamos contigo, Miguel. Ay, Miguel, Miguel Aponte, tu lucha vamos a seguir, se sigue la lucha del pueblo por su emancipación. Miguel Aponte, seguiremos por ti luchando. Todas tus enseñanzas están en los obreros, en el campesino y los obreros cañeros. Esa es la voz de Miguel Aponte Viguera en esta tarde. Miguel solo fue el sábado 2 de agosto de este año 2025, pero seguirá presente en las capacidades del corazón del pueblo de la República Dominicana. Por fin llegó nuestro directo amigo
Darío Montaño. Darío Montaño le toca la oportunidad de poder compartir con nosotros este escenario, porque usted ha sido una de las personas, de los protagonistas en esta capacidad de hacer valer lo que ha sido siempre, seguirá siempre, Miguel Aponte Viguera, nuestro poeta del pueblo, Darío Montaño. Gratitud por la presentación, es un privilegio estar en este momento tan especial, póstumo, real y efectivo para la posteridad, como ejemplo de gratitud de su pueblo, del pueblo de Miguel. Saludos también para la mesa de honor, cada representante de cada grupo. Sí, quería decir que hablar de Miguel Aponte Viguera es hablar pensando en un futuro mejor para nuestro pueblo. Miguel constituye honor, gentileza y sobre todo dignidad. Eso que nos hace mucha falta a cada uno de nosotros, por la falta quizás de conciencia o de lectura, o porque la responsabilidad de los políticos de nuestro país nunca se han empeñado en llevar una plena conciencia a nuestro pueblo, por egoísmo, por intereses. Voy a declamar Negro sin nada en tu casa, un soneto de Manuel del Cabral que constituye una pieza clave para reconocer la lucha de todos los dominicanos, en especial en esta ocasión de los cañeros. Luego termino con broche de oro, quizás, con un poema internacional de Edwin Castro, poeta que fue masacrado y que constituye una pieza clave en la revolución de Nicaragua y del mundo. De colofón quería significar que en la última parte del poema, donde se dice que solo cuando muera algo será de la tierra, no quiere decir que cuando muera el negro o el campesino, no, porque eso viene de muy lejos. La explotación de los negros, de los campesinos, de los obreros. Eso lo que significa es cuando se repartan los beneficios partes iguales entre el que trabaja la tierra y el que manda a trabajarla. Oigan ustedes cómo lo digo. Yo te he visto cavar minas de oro, negro sin tierra. Yo te he visto sacar grandes diamantes de la tierra, negro sin tierra. Y como si sacaras a pedazos tu cuerpo de la tierra, te vi sacar carbones de la tierra, negro sin tierra. 100 veces yo te he visto echar semillas en la tierra, negro sin tierra. Y siempre tu sudor que no termina de caer en la tierra, tu sudor tan antiguo, pero siempre tan nuevo, tu sudor en la tierra. Agua de tu dolor que fertiliza más que el agua de nube. Tu dolor, y todo para aquel que tiene 5 corbatas, 4 coches de lujo
y no pisa la tierra. Solo cuando la tierra no sea tuya, será tuya la tierra. Y por lo que sueña desde la gloria Miguel Alponte Rivera, mañana, hijo mío, el sueño de Miguel un día será realidad. Este poeta escribió ese poema dedicado a un hijo que venía en camino, hallándose preso en el aeropuerto de los militares de Nicaragua. Estando en estado de estación, la madre, desde la cárcel, escribió ese poema. Lamentablemente al hijo que nunca pudo ver, porque fue luego fusilado. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Se marchará la angustia por la puerta del fondo, que han de cerrar por siempre las manos de hombres nuevos. Caerá el campesino sobre la tierra suya, pequeña pero suya, florecida con los besos de su trabajo alegre. No serán prostitutas las hijas del obrero, ni las del campesino. Pan y vestido habrán de su trabajo honrado. Se acabarán las lágrimas del gran proletario, tú reirás contento con las risas que llevan la vía asfaltada, las aguas de los ríos, los caminos rurales. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Sin látigo ni cárcel, ni bala de fusil que reprime la idea, caminarás por las calles de tus ciudades, en tus manos, las manos de tus hijos, como yo no lo pude hacer contigo. No encerrará la cárcel tus años juveniles como hicieron los míos. No morirás en el exilio tembloroso, los ojos anhelando el paisaje de la patria, como murió mi padre. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Muchas gracias. Se siente el aplauso para este dramatismo convertido en verso. Darío Montaño hace de manera constante una idiosincrasia de la voz, del talento y las conclusiones, y más cuando se trata de reverdecer la sociedad dominicana sobre la base de los criterios y sobre la base de lo que debe ser el devenir, el presente y el futuro de la República Dominicana. Señores, amigos, invitados especiales que comparten con nosotros, gracias a todos ustedes, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a su rector magnífico, por permitirnos ocupar este espacio de este Centro de Orientación General para este acto. Damas y caballeros, amigos presentes, vamos a tener a Enrique García Castro, hijo del asesinado periodista, que nos tiene unas palabras de alto interés sobre la composición que se ha establecido, una composición poética a Miguel Alponte Rivera. Con nosotros la presencia de Enrique García Castro. Prómica también. Buenas tardes.
Bueno, hablar de Miguel Aponte para mí no es tan difícil, siempre que compartimos muchos momentos, sobre todo conocí a Miguel la parte humana y solidaria en los momentos que nos recordaban siempre el dolor de la pérdida de nuestros padres en las ofrendas, así como las ofrendas de otros mártires y héroes del país. Siempre Miguel estaba presente, de una manera increíble. Ya faltando 15 días para ese 28 de marzo, para otras fechas también de mártires, pues él nos llamaba y decía, mira, hay que preparar, hay que ir, nos llamaba primero que los gremios, vamos a decir, que organizaban siempre esas ofrendas. Y entonces siempre era muy común para mi familia, de mucho agrado y de mucha admiración, ver la presencia siempre de Miguel, que llegaba siempre con flores, con su altoparlante, o un día en un cepillito con las flores arriba y cosas, que son momentos inolvidables que se quedan en el alma. Entonces, el común denominador de Miguel, que yo veo de solidaridad, de entrega, y como que se retrotrae en el tiempo de los duros 12 años de esa dictadura de Joaquín Balaguer, que aquí se quiere borrar porque no hay manera de que los textos de la historia se digan lo que pasó aquí. Todo lo que pasó fue muchas cosas que pasaron que no debieron pasar nunca y que mancharon, que teñieron de sangre nuestra calle. Esta misma universidad fue víctima de esa gran dictadura. Aquí como cayeron estudiantes y hasta un profesor en una última etapa, que no eran los 12 años, sino como si fuera un recuerdo de los 12 años en los 10 años. El profesor Narciso González, aquí está su ayuda, doña Tati, fueron momentos muy difíciles los 12 años. Entonces Miguel se quedó como con esa siempre solidaridad con las víctimas, con los familiares, y también algo importante de la labor de Miguel, siempre Miguel estaba más en lo intangible que en lo tangible, en las cosas, en los valores. Miguel está en los valores. Entonces esos valores patrióticos, revolucionarios, sobre todo, claro, revolucionarios. Yo tengo muchas anécdotas que me pasaron con Miguel, y yo los relajaba a veces. Digo, Miguel, un día le digo, mira Miguel, derecha no, la derecha no. No, ¿tú estás de acuerdo? Sí, sí. El centro tampoco. Y sí, claro. Pero la izquierda tampoco. Me dice, no, espérate. No, izquierda sola no, le digo yo. Extrema izquierda, le decía yo, y se reía. No sé. A pesar de la cuestión ideológica, Miguel estaba por encima de eso, a pesar de que en la militancia, como en otras actividades de la vida, hay una rigidez de estar siempre como aislado. Estoy sectario, ¿cómo se llama eso? Me siento sectario porque yo soy yo, este es mi grupo. No, Miguel no era así. Miguel era abierto, y a pesar de su convicción, Miguel escuchaba. Miguel tenía un pluralismo que, aunque no lo manifestaba, él lo hacía, porque Miguel era bastante consecuente con todas las causas sociales, causas que no cualquiera diría, pero ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver todo. La lucha de los obreros, la lucha de los profesionales, la lucha de la libertad de expresión, lo toca. Y el recuerdo, la memoria, el legado de él contribuyó a que ese personaje de los 12 años no se fuera liso en la historia. La actitud de Miguel, como la de algunos de nosotros, escribiendo un artículo, hablando, motivó que otros
artistas intelectuales se manifestaran. Ahí murió hace poco René Fortunato con la violencia del poder, que hace un buen recuento de eso que digo, que por lo menos queda ese legado de lo que fue parte de esa dictadura de Balaguer. Entonces, también más atrás, Miguel, de la parte de Trujillo, aunque él era un niño quizás en tiempo de Trujillo, pero él tiene antecedentes de cuando la lucha de sus familiares, igual que Mauricio Báez, algunos tenían eran líderes obreros y sindicales, familiares de Miguel, ¿verdad? Tengo entendido. Pues Miguel le hizo un homenaje a unos jóvenes que después del ajusticiamiento de Trujillo, los jóvenes de la calle Payá, él quiso hacer un homenaje a esos jóvenes, que fue la policía trujillista que lo masacró ahí. O sea, estaba intacta. Aunque era Balaguer el presidente del primer Consejo de Estado, el control de eso era totalmente de esa policía trujillista. Los jóvenes desafiaron a un personaje que se llama Balá, lo desafiaron a pelear, y ellos en la calle Payá de la zona colonial. Entonces Balá no apareció la policía y mató a muchos estudiantes, no se sabe cuándo. Bueno, pues le hizo un homenaje, hizo una tarja ahí en ese lugar, le quiso hacer, porque él vio una tarja que nosotros pusimos en un comité de homenaje a mi padre. La tarja es muy descriptiva, que dice: Gregorio García Castro, mártir de la libertad de expresión, crimen de Estado impune. Ya, ahí lo dice. La fecha del asesinato, 28 de marzo del 73, y la fecha del 50 aniversario, que fue en el 2023, que la colocamos el 28 de marzo. Bueno, pues eso lo motivó esa tarja. Digo, aquí han pasado hechos históricos también, y hay que recordar. Pues él se cogió eso de los jóvenes y buscó apoyo y cosas. Él fue donde mí y yo le di una idea, le dije: ¿y quién fue que te hizo tanto? ¿Quién? Porque, oye, grabar parece mal, no sé si es un porcelanato, pero parece mal. Grabar con una computadora ahí esas letras que se queden y cómo se pegan esas paredes en la zona colonial. Sabe que eso es de piedra, eso es delicado, esas construcciones. ¿Y cómo fue? Yo conseguí un señor, un artista. Yo digo: ¿qué hace eso? Lo único malo, Miguel, es que está buscando apoyo de todas maneras para hacer una caja grande y ponerla. ¿Y qué? ¿Cómo fue? Digo: no, yo te voy a mandar donde el señor, un señor que hace, que tiene todos los equipos y sabe. Y me dijo: lo único de esto, oye, el señor es balaguerista, pero no le digo nada. Pero no importa, la mamá era comunista. Y entonces quería mucho a su mamá. Tú le hablas de su mamá, tú verás. Le digo: efectivamente, el hombre fue y habla. Y resulta que se llama Miguel también. Y se hicieron muy amigos. Entonces el hombre me decía a mí que él era consecuente, que él sabía las cosas que pasaban, pero como que a él no le tocó directamente la parte mala de Balaguer. Bueno, yo no fui por esa causa de si es de aquí o de este partido o del otro, no. Entonces el señor se confraternizó tanto con Miguel, una cuenta grande, porque el tamaño enorme era como 3 por 4, ¿cómo es? 2 pies y medio por 6, una pieza que él no podía cargar en la casa, grandísima. Y el mensaje lo puso perfecto. Entonces me dijo Miguel: mira, oye, pero ese hombre me trató muy bien. Y yo, ¿cómo así? Oh, pero esa cuenta hacía 40,000 pesos y me lo dejó a 8,000. Me dijo: yo, no, pero no, fíjate que hay cosas que los sentimientos y la historia. Él me dijo que él respetaba a su mamá, que su mamá era comunista, y escribía en el listín diario, era una de Mendoza, la mamá. Y me dijo así: y si yo respeto las cosas de mi mamá, y que si yo. Y entonces le digo: tú ves, Miguel, le digo, a veces la vida es así, nos da uno, no todo en un cuerpo, ni siquiera en un cuerpo policial, criminal, como la policía, no todos son asesinos. Es así. Nosotros tenemos que ver el mundo positivamente, y por eso valoro a Miguel, que Miguel era una persona solidaria, que nos dejó mucho referencia
de cosas de valor. Lo último que hizo Miguel fue que logró que la tierra, los solares de la parte norte de Santo Domingo, del Distrito Nacional, esa tierra de Sánchez Payá, 24 de abril, Cajotillo, etcétera, esas personas están ahí asentadas desde hace más de 5 décadas, 6 décadas. Entonces Miguel hizo un comité de lucha y iba, así como con los cañeros, iba al palacio y reclamaba que el programa de titulación del gobierno que lo incluyera a ellos, esas personas que hicieron su familia, su vida, eran personas de trabajo, personas serias, y eso es una comunidad, un hecho. Entonces, por la ley de tierra y todas las cosas, ya están ahí con sus mejoras, su casa. Bueno, pues en el momento como que no le hacían caso. Sin embargo, ya el presidente lo impuso, tengo entendido que eso se está midiendo, se va a hacer como Miguel dijo. Todo lo que yo lo llamé y le dije, Miguel, pero mira, están haciendo esto y esto. Y él no hizo ninguna alarde de que yo hice esto, simplemente todo lo que él estaba planteando como por obra divina se está cumpliendo. Están midiendo, están documentando a la familia, y yo espero que sí, que se corone eso. Ese logro material, que él no lo hizo por él, sino por el pueblo. Y ese es el ejemplo que entre tantas cosas, tantas facetas, que nos quedamos cortos. Mira, hay una canción, yo quisiera que Pavel la pusiera, o un documental, una canción que le escribimos a Miguel. Sí. Y no quiere sonar la canción. Que no quiere sonar aquí la canción. ¿Qué no? Presente en las ofrendas de los mártires, como en cada aniversario. Aponte guerrero solitario, presente como cada compañero en la lucha de los obreros añeros. Aponte, aponte.
aponte en defensa para siempre de la libertad de expresión. Aponte, 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 aponte. La 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 la. Aponte siempre, aponte. Aponte siempre, aponte. Aponte siempre, aponte. Buena interpretación de mi sobrina política Yormelis Reyes Ventura. Su madre está aquí, pero aquí esta señora vestida de negro, levanta la mano. Y la mano, yo hice las letras y el primer taradero, ¿sabes? El primer taradero quiere decir que uno se imagina, sin ser músico, se imagina cómo sería la canción, por ejemplo. Apunte guerrero frito. Se mantuvo eso con una rima casi consonante en todo lo largo de la canción. Y ella hizo todo el arreglo musical, toda la interpretación, y ese video formidable, ahí se ve la trayectoria que se narra de la canción. Muchas gracias. Sí, definitivamente la interpretación y el concepto musical está muy marcado en lo que es la dinámica y las interpretaciones que guarda un sentido muy determinante. Yo quiero agradecer de manera muy específica a Francisco Tiburcio, un destacado periodista que está compartiendo con nosotros un viaje muy especial desde Jarabacoa, un excelente amigo de Miguel Aponte, hermano, una persona de una data específica. ¿Puede ponerte de pie, por favor? El aplauso para este también a Rubén Rivas, uno de los fundadores de Acroarte de la República Dominicana, un destacado cronista de arte. No puedo dejar en el tintero a Andrés de Bo, destacado periodista, escritor, yo le digo fotógrafo, un excelente fotógrafo, Andrés de Bo. Así que debo Andrés se mantiene siempre tranquilo, pero es una persona con unas condiciones muy excepcionales. Y yo invité a una persona que le gusta mucho la comunicación, es una maestra de ceremonias, también a Luis Sánchez, que está con nosotros. Bienvenido a compartir con este escenario, compartiendo esta magnitud de esta actividad. Vamos a tener a Eugenio Nicolás Piñera Mateo, hijo de Vinicio Piñera Osuna, compañero de lucha de Freddy Valdés, Mauricio Báez, César Batista y Iturbides. Él nos va a determinar un poema muy específico. Es La Patria, autor Vinicio Piñera Osuna. Con nosotros Eugenio Nicolás Piñera. Buenas tardes, bendiciones para todos. Quiero primeramente agradecer enormemente pues a mi familia, la familia de mi primo Miguel Aponte, con quienes, bueno, yo soy de una generación más para acá, de Miguel, ¿verdad que sí? Al igual que de nuestros primos, pero recuerdo siempre con mucho gozo y con mucha admiración hacia Miguel, siempre que pues iba allá a mi casa en San Pedro de Macorís, donde mi padre, el autor y compositor de canciones
fue pues un gran escritor de nuestra provincia, un gran poeta. Y pues Miguel siempre se reunía allá en casa porque Miguel fungía en muchísimas ocasiones como hasta de asesor con mi padre en cuanto a los trabajos literarios de mi padre. Pues Miguel colaboró en muchísimas ocasiones con mi papá para la realización de todos sus proyectos, sus libros. Por ejemplo, acá está el último ejemplar de este libro de la autoría de mi padre, Titanes Antitrujillistas. Pues mi papá, antes de fallecer, lo dejó todo el material en manos de Miguel, quien él y su familia, sus hijos, agradecemos inmensamente en esta oportunidad, quienes se encargaron, su hermano Juan, Miguel, Pavel, Reinaldo, se encargaron absolutamente de la edición, la portada, de la impresión del libro. Y el libro, así como parte de su título, Salida a la Luz, Conscientemente Suicida, del Partido Socialista Popular, pues pudo ser posible la salida a la luz de esta edición de este libro gracias a Miguel, gracias a Juan, gracias a sus hijos, que pusieron todo el empeño para que pudiera salir a la luz y hacerse la edición de este ejemplar. Y pues en esta ocasión, sin mucho más que abundar, quiero pues declamar un poema que también es de la autoría de mi padre. Fue escrito en 1985, apenas tenía yo 2 años de haber nacido. Un poema que nació en el corazón de mi padre. Dentro de todos elegí pues porque fueron grandes anhelos de él, y sabemos que así mismo también fueron grandes anhelos pues de nuestro primo Miguel. Podrán darse cuenta cuando estén escuchando las letras de este hermoso poema titulado Esta es la patria. Bueno, no soy poeta, pero a ver cómo me va. Esta es la patria que yo quiero ver hermosa. Esta es la patria que yo quiero ver feliz. Esta es la patria que con perfume de rosa arome ya siquiera el porvenir. Quiero verte, princesa, en tus rosales. Quiero verte en los niños al reír. Quiero verte en los hombres el surco. Quiero verte con alma en el fusil. Que sea el rifle, hermano, y el seguro. Guarde sueño de adultos e infantil. Que sea el libro la luz en las montañas, en los llanos, playa y el carril. Que se endulce el azúcar de tu caña. Que haya trigo sembrado por doquier. Que haya panes y frutos a raudales. Que haya agua de siembra y de beber. Que el respeto sea el trato entre los hombres. Que el hogar sea familia, sea jardín. Que cantemos con gozo y alabanzas el saber que Quisqueya es un vergel. Muchas gracias. He percibido durante este trayecto de este memoria a Miguel Aponte Viguera la capacidad y las condiciones de poeta y las condiciones que se puede tener de una familia que ha hecho un recurso muy importante, y es transitar hacia la libertad, hacia la revolución. Y con digo revolución, cambios existenciales, y eso vale mucho. Eso es un ADN que se mantiene de manera
persistente en esta familia de Aponte Viguera, y nosotros los dominicanos en términos generales nos sentimos compromisarios de este pensamiento, de esta actitud que se valora de manera muy especial. Así es que a Eugenio Nicolás Viguera Mateo, primo de Miguel Aponte Viguera, su fallecido padre, nuestra gloria y nuestras determinaciones, y que siga el ejemplo, que sigamos cultivando esta capacidad de hacer patria constantemente, hacer la historia de todos los días, para que podamos tener un mundo mejor, una capacidad de sociedad lo mejor posible. Vamos a escuchar, yo pienso que estará compartiendo con nosotros Díaz Santiago, este hermano de la mártir Sagrario Díaz, que está con nosotros. Si no está físicamente, yo pienso que debe estar en un momento muy importante compartiendo con la sociedad de la República Dominicana. De todas maneras, valoramos todo este esfuerzo y toda esta vinculación a este reconocimiento a Miguel Aponte Viguera. Gracias a todos ustedes, pero más que todo quiero tener las palabras en este momento de Fernando Corona, que ha puesto de manifiesto ese entrañable esfuerzo de conducir a través de la trayectoria, a través del pensamiento, las condiciones de desarrollo integral de una sociedad dominicana como esta, buscando al final del túnel un poco más de luz. Fernando Corona con nosotros. Hoy, a un mes y un día del fallecimiento de Miguel Aponte, en este homenaje que le hace la clase obrera dominicana, representada por la Unión de Trabajadores Cañeros, a nuestro camarada Miguel Aponte Viguera, es necesario reflexionar un poco y transmitirle a ustedes que así como el compañero está hablando quizás del ADN que copió Miguel o que viene a transmitir la experiencia de los luchadores antitruvillistas de los años 44 y 46 y de las huelgas triunfantes de Pousa, Cecitrado en la Romana. Me contaba un ya desaparecido dirigente sindical dominicano que conoció a Mauricio Báez y a Freddy Valdés. Estoy hablando de Justino José del Orbe, que tuvo el privilegio de conocerlo. Y Justino José del Orbe junto con Altagracia del Orbe estuvieron exiliados en Cuba. Y allá participaron un hijo de ellos, de esos dos compañeros, fue que estuvo en el desembarco del 14 de junio del 59. Me contaba Justino José del Orbe en una ocasión que el servicio secreto trujillista le tenía miedo a Freddy Valdés y a Mauricio Báez. Mauricio Báez era un hombre alto, de 6 pies, que se dedicaba, era en el muelle de San Pedro de Macorís, cargador de saco y azúcar para subirlo a los barcos. Un hombre que tenía un cuerpo formido. Y Justino un día, en una cosa, vamos a decir, privada, así me dijo, a él le tenía miedo porque era capaz de ahorcar cualquiera. O sea, esos fundadores del Partido Socialista Popular, primero los partidos democráticos revolucionarios dominicanos, eran individuos que lograron en nuestra sociedad respeto, porque eran individuos dispuestos a cualquier cosa.
Eso se ha demostrado a través de toda nuestra historia. Conocí a Miguel cuando regresó de la Unión Soviética. Creo que fue en el año 82, si no me equivoco. A mí me correspondió salir del país en esa época. Anduve por ahí. Y Miguel lo que estudió fue periodismo. Pero yo, que era estudiante de Derecho aquí en la universidad, que comencé a militar dentro del Partido Comunista Dominicano junto a Juan, el hermano de Miguel que anda por ahí. Conocí a Juan primero que a Miguel en los años 75. Después que hubo cierta diferencia dentro del partido, Miguel, que había convocado, esto para que quede en la historia, el llamado sancocho leninista, una conspiración que era un grupo crítico que había dentro del PCD, porque Miguel era parte de un organismo que se llamaba Juli Fusil, en honor a Juli Fusil. Habían convocado un sancocho leninista en una casa donde Miguel vivía con Sonia, por ahí por la zona colonial, por donde está la ruina de San Francisco. Bueno, y eso creó un problema dentro del partido. Yo era de la comisión de organización. Bueno, nosotros nos enterábamos de todo lo que pasaba. Bueno, eso creó una cuestión que vino a desembocar el 9 de abril de 1984. Nosotros fuimos un grupo, nosotros los dominicanos, pero no solamente podemos decir que el ADN es de los Aponte Villera. Nuestro himno nacional, como se le canta en una gloria. El quisqueyano valiente no está escrito desperdiciado. Yo creo que todos los dominicanos tienen suficiente, no puedo decir una palabra, pero tienen suficiente valor para actuar en su momento. Entonces, en esa ocasión, cuando nosotros fuimos al local, me acuerdo que habían compañeros ahí, le digo, quítese de medio, señores. No, hubo un compañero que tiró a un tiro ahí, llamó a Juidero, tranquilo todo. Tranquilo, a Damián que estaba ahí, algunos no saben quién fue Damián. Le dije, Damián, estate tranquilo. Nosotros lo que vinimos aquí fue a hacer una rueda de prensa. Nosotros no estamos atrás de nada material. Y eso es importante decirlo aquí, porque yo creo que los problemas de la izquierda dominicana se deben precisamente a esa lucha y el dominio para prevalecer y lograr mantener equipo alrededor de ese control político que se deriva de eso. Entonces, y creo que la participación de Miguel, la actitud de Miguel, fue toda su vida una expresión de desprendimiento a favor de los mejores intereses de nuestro pueblo. Y sobre esa manera que nosotros tenemos que entender a Miguel. Dentro de los últimos esfuerzos que hemos hecho, porque es bueno decir que Miguel es guerrero solitario, no. Miguel era un guerrero que contaba con el apoyo y la orientación de personas que en cada paso que ejecutaba Miguel se respondía a una planificación previa. Nosotros, si por ejemplo ese último periódico que se publicó y a mí me correspondió poner en circulación con el cadáver de Miguel ahí antes de sepultarse en el cementerio de San Francisco, de San Pedro de Macorís, dije algo, y lo dije con el original del libro de Orlando Martínez en una mano
y el original de la propuesta del periódico Hablamos los Comunistas en la otra. Hablamos los Comunistas, ese periódico último que se publicó del Partido Unificado de los Comunistas Dominicanos. Porque Miguel, periodista al fin, hizo de su vida un ejercicio periodístico, y la participación política de Miguel se puede recoger en toda esa trayectoria, en todas esas publicaciones que andan por ahí, que están en la mesa allí. Pero déjame decirle lo siguiente: con Miguel yo participé en múltiples actividades, desde la insurrección, si se puede decir, no conocida por la mayoría de los dominicanos de hoy, de abril del 84. En los comités, Miguel constituyó ahí la Junta de Vecinos Gregorio García Castro de su barrio, Rollito. Ahí, o sea, Miguel era un articulador también, o sea, un organizador dentro de su entorno. Pero Miguel participó junto con nosotros en múltiples actividades. Puedo señalar, por ejemplo, que cuando vino Fidel aquí en el año 89, el 98 y 99, vino 2 veces. Nosotros fuimos, Miguel fue junto con nosotros, miembro del Comité Nacional de Recibimiento del comandante Felipe Fidel. Aquí está la compañera Tati Narcisazo. Mira, ella fue también parte de eso. Nosotros, Miguel era un individuo desprendido. Uno de los hijos de él, Fidel nos invitó a nosotros a ir a Cuba. Pasaron 15 días ya después que pasó el evento aquí. Y Miguel dijo, no, para yo ir, no, mejor que vaya mi hijo. Para ver. ¿Tú me entiendes? Y se fue para ver en lugar de... O sea, que Miguel era un individuo desprendido. Miguel se perdió de esa posibilidad de poder participar ahí. Pero además, señores, Miguel tuvo siempre una añoranza y un deseo de que en nuestro país se establecieran relaciones formales con Rusia. Incluso un esfuerzo que hizo Miguel fue crear el Centro de Ciencia, Cultura Dominico Cruz. En ello, incluso una compañera me llamó, que no sé si estará por ahí, dijo que iba a venir, que ella quería dar testimonio aquí sobre su... bueno, el compañero Dipré, que está aquí, que estudió también en Rusia. Miguel Aponte siempre mantuvo esos vínculos de exaltar en nuestro país, de dar a conocer la revolución rusa. Y nosotros, conjuntamente con Miguel, siempre hemos conmemorado aquí en la universidad la Revolución de Octubre. Cada vez que se cumple el aniversario de la Revolución de Octubre, nosotros hemos logrado en los últimos años, o sea, que en la agenda de la conmemoración del aniversario de la universidad, que se hace el 31 de octubre, se coloque como parte del programa la conmemoración de la Revolución de Octubre. O sea, una tarea que tenemos pendiente para el próximo año. Miren, hablar de Miguel, hablar de su militancia política, de su compromiso político militante, nos llevaría muchísimo tiempo. Yo particularmente que estuve muy de cerca con él, le puedo decir que Miguel fue un ejemplo por su lucha, por su dedicación, por su
esfuerzo, un ejemplo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para continuar con la lucha del pueblo dominicano para lograr la felicidad. Le voy a contar por último, pues no lo puedo dejar pasar por alto. Cuando el gobierno de Abinader se puso a comenzar a hacer el llamado muro fronterizo, yo le dije, Miguel, ven para acá para que entiendas cuál es el problema entre Haití y la República Dominicana. Yo vivo en un campo por allá, cerca de la frontera. Y Miguel estuvo en casa, duró 2 o 3 días ahí en la casa. Yo lo llevé a un lugar que se llama Tirolín. Es un lugar que está en la línea fronteriza, en el centro de la línea fronteriza, entre Pedro Santana y Villanacaona, después de restauración por allá. Y le dije, mira Miguel, yo lo que están hablando allá en la capital disparate, todas esas cosas. En una Miguel llevó su equipo de grabación y sus cosas, hay video de eso, porque lo subió a YouTube. Y está Miguel allá, y le digo yo en una, pero Miguel, tú estás en territorio haitiano aquí. O sea, el que no entiende la dinámica, y por eso yo creo que también es un aspecto que nosotros tenemos que rescatar. Jesús dijo algo que nosotros tenemos que valorar. Nosotros lo que somos no es dominicanos, nosotros lo que somos es quiqueyanos. Aquí el CEFRON, y eso yo me he cansado de denunciar, señores. La mayoría de esos grupos, esa crítica que hizo Jesús tiene mucha razón. No le hacen caso, están amoldados al molde de la ideología de la derecha. Nosotros lo que tenemos que pensar es un nuevo país, la transformación social que pretendía o que pretendemos, la que quería Miguel, la que queremos todos, es que nosotros vivamos felices en este país. Pero para vivir feliz, necesitamos despojarnos un poco de todo ese peso que le han colocado al pueblo dominicano bajo en sus partes. Y entre ellas, esa gran tara, yo diría, trujillista, y que no somos capaces de cuestionar incluso los llamados límites fronterizos que fueron establecidos de potencias que gravitaban en el mundo en una época, y lo hemos copiado y seguimos atados a un pasado que lo que hace que perjudica a todos los dominicanos. Entonces, hablar de Miguel, óyeme, eso, yo estaba escribiendo algo de eso, me recuerdo que me encontré en uno de esos periódicos del PSD, la renuncia de Miguel del partido. Se la publicaron en Habla los Comunistas, en la edición 301 del 29 de marzo de 1984. Nosotros, por eso le digo, tenemos que hacer acopio de la lucha del pueblo dominicano, porque aquí nosotros, este país, le ha dado ejemplo a todos los países de nuestros alrededores. A Cuba la libertó un dominicano, Máximo Gómez. Esa vaina no me canso yo de repetirla en cualquier escenario, se lo he dicho a los mismos cubanos. Tuve la oportunidad de conocer a Fidel y de tratarlo, y en una nosotros, óyeme, los dominicanos tenemos que entender nuestra historia para poderla transformar. Tenemos que hacer acopio del conocimiento, y sobre esa base era que trabajaba Miguel. La creación de un futuro socialista aquí en nuestro país tiene que transitar por la necesidad de una verdadera reflexión. Lamentablemente tenemos mucha gente metida en procesos que, lamentablemente, yo le dije a Jesús,
Hubiese sido en otro país, en otras condiciones, tuvieran mucha gente fusilada. Porque no, las cosas no son así. Nosotros, el desprendimiento, señores, eso que se pongan a leer a Máximo Gómez, lo voy a dejar de tarea. Antes de ser revolucionario, socialista, comunista, léanse a Máximo Gómez para que vean lo que es un ejemplo de un hombre que sin tener la influencia del marxismo-leninismo se comportó como un brillante revolucionario. Lo voy a dejar ahí. Después vamos a tener en este momento una descripción muy especial de un distinguido actor de la República Dominicana, hijo de Miguel Aponte Viguera, Ili Aponte, como tiene unas expresiones muy holísticas de lo que debe ser la capacidad actoral, la capacidad de expresión. Ili Aponte. Muchas gracias, ante todo gratitud a todos y todas que han venido, en especial a los compañeros floretarios cañeros, que son luchadores incansables. Muchas gracias a los vecinos del barrio que están aquí, a los militantes que estuvieron con mi padre en batalla, a los compañeros, a los amigos y a los familiares. Muchas gracias, es gratitud para todos y todas. Hablar de Aponte, de mi padre, que ha dejado tantos mensajes, muchos mensajes, muchas lecturas, muchas reflexiones. Uno que viene de una familia marxista-leninista, nosotros nos forjaron a base de criterios revolucionarios, nos forjaron, estuvimos en la casa desde pequeño escuchando el marxismo-leninismo, escuchando el capitalismo, escuchando la desigualdad, escuchando el atropello hacia los grupos minoritarios, que una de las banderas que mi padre siempre levantó y uno de los mensajes que hay que seguir enarbolando es trabajar a favor de las minorías. Tenemos aquí el ejemplo de los cañeros como grupos minoritarios que mi papá siempre reivindicó. Voy a leer una breve biografía que se escribió, parte de la familia, y en esta biografía hay anécdotas, los procesos que estuvo mi padre involucrado, los procesos revolucionarios y tantos. Compañeros, compañeras, camaradas, floretarios de la caña, amigos y amigas. Le damos un abrazo fuerte y caluroso de clase y hermandad a nombre de toda la familia y a nombre y en nombre de ese gran luchador Miguel Aponte, comunista, vecino, estudiante, trabajador de la prensa subversiva, padre, hermano, abuelo, esposo, Miguel Aponte Viguera, cariñosamente llamado Miguelito. El cual nos ha convocado a todos aquí para comprometernos y reafirmar el firme compromiso que lo levantó todos los días en su militancia.
en su militancia fecunda, en su fecunda vida revolucionaria, comunista, por la emancipación de la humanidad del yugo opresor de la burguesía y su sistema capitalista, a través de una revolución proletaria para construir la sociedad socialista, la cual sentará las bases para llegar a una sociedad de igualdad plena, sin clases sociales explotadoras y explotadas, y sin un Estado represivo. Miguel Aponte Viguera entendió y comprendió que en la lucha de uno de los sectores más explotados de la clase obrera binacional de la parte dominicana de la isla, era fundamental solidarizarse militantemente con la justicia, la lucha de los cañeros. Porque las burguesías de ambas partes de la isla, en maridaje dependiente del imperialismo yanqui, han venido colaborando a través de la historia desde hace más de 110 años del capitalismo dependiente, cuando ambos pueblos fueron invadidos y ocupados, implantando dictaduras militares. En 1915, Haití primero, y 1916, República Dominicana, para extraer la máxima ganancia de la fuerza laboral, primero en condiciones semiesclavistas, en las plantaciones de las cañas, en los ingenios, pasando por acuerdos contractuales de ambas burguesías, para vender la mano de obra haitiana a la burguesía dominicana e imperialista norteamericana, dueñas ambas de ingenios, acuerdos entre dictaduras como Leonidas Trujillo, Chapita y Estenio Vincent. Miguel Aponte abrazó la lucha de los hermanos y hermanas de las clases inmigrantes, del hermano pueblo solidario haitiano, forjándose de la primera revolución antiesclavista y victoriosa de negros africanos esclavizados en este hemisferio occidental. Porque se convenció Miguel Aponte, y porque ya lo creía, que los pueblos explotados y oprimidos no somos enemigos de clase, que por ser negros, superexplotados, no somos diferentes. Al contrario, todo eso nos une y mucho más. No es casual que Miguel Aponte hiciera suya y abrazó con fervor la demanda de los cañeros, que fueron forzados, la gran mayoría, y formaron familias en el este de la isla. Miguel Aponte Viguera y toda la familia Viguera Osuna Valdés fueron impactadas, gravitaron en las consecuencias de nuestras familias, la lucha titánica desplegada contra la burguesía, tanto local como extranjera, y su representante y miembro de la misma, Rafael Leonidas Trujillo. Por una pléyade de jóvenes revolucionarios socialistas, entre los cuales están el primo nuestro y tíos y madres de Miguel Aponte, fundador del Partido Socialista Popular, Freddy Valdés González, Mauricio Bay, César Batista Iturbide, Héctor Porfirio Quesada Negrito, quienes pagaron con sus vidas la osadía de enfrentar al tirano
Trujillo y sus verdugos asesinos. Huelga azucarera y del pueblo en la Romana. Esta generación de jóvenes de la generación del año 1942-1946 organizó la primera huelga de los obreros de los ingenios del este de la República Dominicana en plena era de la dictadura burguesa capitalista trujillista. Esa fue la huelga azucarera y del pueblo de la Romana del 1942. Esa huelga fue contra la South Puerto Rico Sugar Company y se convirtió en un sangriento paro laboral en todo el pueblo romanense. El gremio azucarero de los trabajadores y sus dirigentes, entre ellos Héctor Porfirio Quesada Negrito, Julio Aníbal García Dickerson, Fernando Hernández, Nando Alberto Larancué, hijo, Manuel Tomás Teófilo del Rosarios Mundaray, llamaron a paro a los trabajadores de las factorías, paralizándose las dependencias de todas las empresas, al oponerse los dueños a las demandas de los trabajadores por el aumento de sueldos y mejores condiciones de trabajo. El gremio llamó al pueblo romanense a solidarizarse con la justa lucha de los cañeros y los obreros y obreras de otras industrias, especialmente a los trabajadores azucareros de San Pedro de Macorís. El llamado fue acogido y todo el pueblo de la Romana cerró fila, incluyendo el comercio que cerró sus puertas voluntariamente. El pueblo romanense y los comercios apoyaron el gran paro donando comida y dinero. La dictadura trujillista se metió en miedo y temiendo que el paro se convirtiera en un brote contra el gobierno, declaró que el paro no pasaría del tercer día. Luego militarizó la ciudad de la Romana. Enviaron 23 camiones llenos de guardias y policías armados de ametralladoras. Al llegar a la ciudad, combinaron a sus residentes a retirarse a sus casas y los que no residían a regresar a sus pueblos. Trujillo, por medio del comandante de la tropa mixta, comunicó a los organizadores del paro que el paro se había terminado por decreto del dictador y que mediaría ante la transnacional. La huelga fue aplacada por el terror infundido por los guardias y la policía, y el ahorcamiento de 7 dirigentes medios que fueron colgados en las entradas del pueblo, con letreros en el pecho que decía: ya me aumentaron el sueldo. Trujillo también ofreció un pírrico aumento de sueldos en conjunto con la central de azucarera. Los líderes principales pudieron esconderse y evadir el terror trujillista, hasta que Trujillo, por intermediarios, ofreció un perdón a los mismos, quienes retomaron a sus lugares paulatinamente a sus actividades gremiales y antitrujillistas. Bueno, el segundo lance que sirvió para defendernos con algunas armas fue la idea que le surgió al gigante Manuel de Jesús Peña, Liquito, quien con su documental Descomunal Fuerza comenzó a partir sillas pegladizas en 2 partes, dándole hasta un solo golpe en el medio contra el respaldo de los bancos de granito
y nos pasaban las partes. La jauría retrocedió. Muchos derramaron sangre y en un momento se desbandaron, huyendo hacia la fortaleza Osama, donde se refugiaron. Recuerdo que nosotros llegamos tras ello hasta la puerta de la fortaleza que le daba a la calle del Conde. Lo siguiente es un resumen de los acontecimientos que se desarrollaron inmediatamente después del mitin. El mitin se convirtió en un desfile de más de 4.000 manifestantes antitrujillistas que vociferaron consignas contra el sátrapa Trujillo y su dictadura. Corrieron las calles llevando a los heridos a varias embajadas. Las primeras fueron las de México, donde dejaron a varios de sus compañeros heridos en el mitin, entre ellos el compañero de lucha Vinicio Viguera Osuna y Freddy Bardet, César Batista y Turbines, quienes serían asesinados después por Trujillo, que lo siguieron hacia el Hotel Jaragua, donde se supo que estaba el tirano Trujillo. Lo esperaban los militantes con ametralladoras en el jardín en dirección hacia ellos. Se lanzaron insultos y maldiciones al tirano Trujillo y no hubo respuestas de los militares. Siguieron hacia la Embajada de Cuba, donde hubo una pequeña manifestación de gratitud hacia Cuba, para seguir hacia la Embajada norteamericana, estirando una comisión encabezada por Ramón Grullón, uno de los miembros del PSP, para dar un informe de la agresión de la dictadura trujillista contra el mitin. La embajada yanqui, que siempre ha representado los intereses del imperio yanqui y sus aliados, no le hizo caso y los conminó a regresar al otro día. La manifestación siguió con un nutrido grupo hacia las instalaciones del periódico, vocero oficialista de la dictadura trujillista, La Nación, donde se vociferó de todo a los mal llamados periodistas, propagandistas de la dictadura más sangrienta de la época de América Latina. La Nación estaba ubicada donde hoy están las instalaciones de La Sirena. Al día siguiente, domingo 27 de octubre, los dirigentes del PSP habían decidido hacer otro mitin en el Parque Colón y la dictadura trujillista se le fue encima, dejando 2 presos de los 3 dirigentes que fueron a buscar el permiso para el próximo motín, prohibiendo el mitin y amenazándolos con ametrallarlos. Trujillo desató una cadena y fueron una cacería y fueron encarcelados la mayoría de los dirigentes del PSP que no pudieron evadir la persecución. Y a los 15 días Trujillo los liberó, proscribiendo la legalidad que se le había otorgado. Al siguiente año, 1947, fue el sangriento año de Trujillo y sus esbirros desataron la cacería y asesinatos de miembros y dirigentes del PSP en la capital y pueblos del exterior. Unos quedaron en el camino, otros en las cárceles y otros en el exilio. El Partido Socialista Popular y el Frente Democrático solo sobrevivieron hasta en ese sangriento año 1947. El asesinato que más le tocó dolorosamente el corazón al compañero de lucha, Freddy Valdés, muy allegado a César Batista y Turbines, Vinicio Viguera Osuna, fue el de César Batista, el 31 de julio de 1947. Esa lucha tiránica y aguerrida y la inmolación del primo de la familia, Freddy Valdés, fundador del PSP, y otros como Mauricio Bay, Blanquita, César Iturbide, compañeros de lucha de nuestros tíos Vinicio Viguera Osuna, Eugenio Viguera Osuna, José Viguera Osuna,
María Miguela Osuna, Olimpia Miguela Osuna, el chino, el fotógrafo, y más marcó y selló nuestras conciencias socialistas revolucionarias, incluyendo la de Miguel Aponte Viguera. Miguel Aponte Viguera, lleno de juventud y fervor revolucionario, abrazó la lucha revolucionaria por un gobierno democrático burgués. Cuando el pueblo, ansioso de libertad e igualdad, se tiró a las calles junto con un sector de militantes revolucionarios, quienes el 24 de abril del año 1965 pedían el retorno del gobierno del PRD encabezado por Juan Bosch. Él había sido derrocado 2 años antes, en septiembre del año 1963, por los remanentes de la burguesía trujillista, el imperialismo yanqui y la Iglesia Católica. Miguel Aponte ingresó al Comando Argentina, ubicado en la Escuela Secundaria Pública República de Argentina. Su estancia fue efímera, ya que su padre, con la asistencia de un tío paterno, lo buscaron y lo devolvieron al hogar de la familia. Cuando estalló la insurrección de abril del año 1965, Miguel Aponte apenas tenía 15 años. Miguel Aponte acompañó a su familia al campo de Canca la Piedra, quienes buscaron refugio en casa de la abuela materna. Salieron de la capital en una guagua station pintada de color de los carros de la odiada policía del gobierno del triunvirato, que pertenecía a un teniente de la policía del cuerpo especializado, cascos blancos. El viejo, papá de Miguel, se la arrendaba por unos pesos semanales o mensuales. Pasaron por el barrio de Villaguana, Villa Francisca, en Sánchez la Fe, donde eran detenidos por el pueblo armado con palos, machetes, cuchillos y los pocos revólveres confiscados en los asaltos a los cuarteles de las policías en los barrios de la zona norte. Y después de ser revisados y comprobar que no eran enemigos, los dejaban seguir. Pasaron por el lado de la fortaleza militar de transportación, donde los militares adeptos al triunvirato estaban acuartelados, muchos contra su voluntad. Ya casi estamos terminando. Miguel Aponte regresa a la capital, a su barrio llamado el Sánchez Payat, donde retoma la lucha que se desarrollaría junto a los jóvenes de la generación del año 1975, a la que pertenecía, viendo caer asesinados al lado suyo otra pléyade de jóvenes que abrazaron con fervor y espíritu revolucionario el ideal de continuar el proceso truncado que se inició el 24 de abril del año 1965 y fue truncado por la bota yanqui imperialista, un fatídico 27 de abril del año 1965. Miguel Aponte, a través de 6 décadas, se mantuvo firme luchando al lado de las demandas de diferentes sectores, capas sociales explotadas y oprimidas, subyugadas. Fue un internacionalista consecuente con las luchas de los pueblos, desde el pueblo vietnamita, cubano, haitiano, puertorriqueño, boliviano, chileno, panameño, palestino, en contra siempre del imperialismo yanqui y sus lacayos criollos. No hubo un sector en lucha por sus justas demandas que Miguel Aponte no dijera presente. Miguel Aponte hizo su aporte y consideró que había que crear organizaciones que reivindiquen las demandas sentidas de quienes vendrían a ser sus miembros. Ayudó a fundar y construir organizaciones obreras, estudiantiles, de vecinos,
células obreras, barriales, universitarias, entre ellas la organización estudiantil secundaria del partido al que perteneció por muchos años el PSD, hasta su separación. El CUJAN, Comité Universitario Julio Antonio Mella, organización estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, perteneciente al PSD, al Comité de los Barrios de la Zona Norte del PSD, el Club Cultural y Deportivo 27 de Febrero, en el barrio del mismo nombre. Ocupó junto a un grupo de compañeros del PSD y otros estudiantes expulsados del liceo nocturno Miguel Aponte, Miguel Ángel Garrido, las instalaciones del Instituto Salesianos en el barrio María Auxiliadora. Ocupación que fue reprimida por las fuerzas represivas policiales de la dictadura de los primeros 12 años de Joaquín Balaguer, un títere del imperialismo yanqui y trujillista. En su ocupación le arrancó al gobierno entreguista de Balaguer la creación y construcción de un liceo en la avenida Teniente Amado García Guerrero con José Martí, que operaría de día con el nombre de Liceo República de Perú y en la tanda nocturna el Liceo María Auxiliadora, terminando la ocupación de los salesianos con ese acuerdo. Miguel Aponte organizó también la creación de células obreras en las fábricas textiles del capitalismo explotador, localizadas en el sector de María Auxiliadora, además en el cordón industrial de la avenida Máximo Gómez. Fue fundador, junto a otros trabajadores de la prensa del Sindicato de Trabajadores y el Colegio de Periodistas Profesionales, pasando por la creación de la primera asociación de profesionales egresados de centros de enseñanzas de los ex países socialistas, AESEPAS, así como la Junta de Vecinos Gregorio García Castro, utilizando la casa materna-paterna como local de la misma. Fundó también la Casa de la Cultura Dominico-Rusa. Miguel Aponte fue un prolífero escritor y creador de más de 25 periódicos y revistas. Creó un radio desde su cuarto de dormir, Radio No Periodismo, y un canal de televisión de Facebook, protagonista de la noticia, Radio Nuevo Periodismo, también del PCD, folleto del año 1984, fotos de prensa y lucha ideológica del año 1984. Estos son los textos, 3 ediciones agotadas, impresos, Un espanto irreal, En la realidad, del año 1914, monstruosa calumnia al amparo del Estado opresor, Mártires de la prensa, enseñanzas de un encarcelamiento en San Pedro de Macorís. Los orígenes, otro libro, experiencias y enseñanzas de encarcelamiento en San Pedro de Macorís. Yo acuso al sistema. También folletos de la Junta de Vecinos Gregorio García Castro y la Asociación de los Profesionales Graduados de la URSS y Europa Oriental. Tenían ambas revistas creadas por Miguel Aponte. Miguel Aponte abrazó y dedicó su vida a la lucha revolucionaria socialista y a la construcción del Partido Revolucionario de los Obreros en nuestro país, la República Dominicana y en otros países. La lucha constante por la unidad de los revolucionarios socialistas y en los últimos años por su unificación. La familia agradece y se honra por este gesto de reconocimiento por parte de los obreros cañeros que fueron obligados a cruzar la frontera creada y mantenida por el imperio a través de la historia. Han sido superexplotados, contribuyendo con su sangre, sudor y lágrimas
a crear las bases de acumulación del capital, el cual se han beneficiado la burguesía dominicana y haitiana y sus aliados yanquis, franceses y canadienses. Miguel Aponte, tu sacrificio, el esfuerzo de toda tu vida, el de las generaciones pasadas y venideras, hoy vive y siempre vivirás en la conciencia proletaria del sector más explotado de la clase obrera binacional de nuestra isla. Miguel Aponte Villera, vete en paz, porque tu bandera de lucha, la bandera de la hoz y el martillo, está siendo siempre ondeada por los cañeros y será ondeada por generaciones futuras en pos de la emancipación proletaria mundial, por la construcción del Partido Revolucionario Socialista, por la revolución socialista, contra el genocidio yanqui sionista, contra los niños que están matando los israelíes, los niños palestinos y las niñas. Miguel Aponte vive siempre. Vivan las luchas solidarias de las clases obreras y pueblos oprimidos. ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva! Señores, luego de escuchar esa extraordinaria exposición de Ilia Aponte, en una tremenda reflexión, vamos a escuchar finalmente las palabras de su hermano Juan Aponte, que dio un excelente motivo de poder compartir con nosotros en esta edición. Con nosotros Juan Aponte, que tiene la palabra concluyente en in memoria a Miguel Aponte Villera. No puedo dejar de extender nuestro saludo a Altagracia al doctor Luis de León, un excelente educador de la República Dominicana. Justamente esta mañana lo entrevistamos en nuestro programa de televisión y lo invité a este evento y llegó. Un aplauso al maestro. Así es que a todos ustedes que han cargado su hombro y han tenido la capacidad de poder compartir con nosotros gratitud del alma. Las palabras concluyentes de Juan Aponte. La verdad es que en mi retorno al seno del monstruo revuelto que es el imperialismo yanqui, donde resido por más de 40 y pico de años, me voy a ir imbuido, fortalecido y convencido mucho más de lo que estoy en mis 70 años de vida, desde que adquirí conciencia revolucionaria socialista en el seno de nuestra familia, muy influenciado por la lucha de nuestros tíos, del primo Freddy Valdés, que fue ahorcado en la fortaleza de San Francisco de Macorís, y Trujillo le mandó a deyucar las dos manos. Freddy Valdés fue el fundador del Partido Socialista, quien dio su vida en la flor de su juventud, como esa generación del 42, 47. Muchos no pudieron crear familia, murieron en los 20 y pico de años. Creo que el mayor de ellos era Mauricio Báez, que tenía 30 años y murió asesinado en Cuba por la dictadura trujillista. Me voy con ese ímpetu y esa fuerza. Y esa frase con la que terminó, o casi terminó, mi querido sobrino Elías, donde dice: Miguel Aponte, vente en paz. Esa fue la frase que nuestra tía Elvira, una antitrujillista que desafió a Trujillo y que fue la que rescató el cuerpo de Freddy Valdés en plena dictadura trujillista y lo llevó aquí al Parque de Independencia, que no se sabe cuál es esa tumba, porque durante la Revolución de Abril muchas de esas tumbas fueron destruidas. Esa fue la frase que nuestra tía Elvira Viguera, que nunca se casó porque ella dijo que ningún hombre iba a ser jefe de ella, y combatió a la dictadura trujillista hasta sus últimos momentos. La casa paterna y materna donde vivimos
es un legado de esa tía, que con la miserable pensión que recibía como maestra pública, la cual educó una generación de petromacorizanos, algunos de ellos hicieron rectores de esta magna aula, como Case Arca, Los Aglur. Esa tía le dijo esa frase al abuelo mío, al papá de mi mamá, Juan Antonio Aponte, el cual llevo su nombre, porque él debía un dinero y estaba inquieto, no se quería ir sin saldar esa deuda. Y esa tía agarró al papá, al tío del primo aquí, Eugenio Viguera, y otro sobrino, hicieron una promesa y se fueron a pie por los cañaverales del este y llegaron a lo que hoy es la catedral de Higüey. Y ella cumplió esa promesa, y en su retorno en la puerta del cementerio le gritó a su hermano: vete en paz, Juan Antonio, ya cumplí, ya se saldaron tus deudas. En este caso yo la uso con el hermano mío en ese documento, porque yo creo que las deudas que los vivientes le tenemos a todas las generaciones que han dado lo mejor de sí, que es su vida, aunque el hermano mío no murió asesinado, pero en sí él pierde su vida, se le dispara la presión y sufre un infarto, precisamente elaborando el primer número de un periódico que él y el compañero Corona concibieron, y que recogía el legado del periódico que él fue redactor cuando regresó de la ex Unión Soviética, que en ese entonces se llamaba Hablan los Comunistas. Entonces ellos idearon ese periódico, Hablamos los Comunistas, con ese título, como una forma de dar un paso para la reunificación de los grupos que se autoproclaman marxistas-leninistas aquí en la República Dominicana, y una gran cantidad de militantes que están disueltos, que están independientes. Y ahí es que él muere 2 veces, y el 9/11 lo revive. Y viene a terminar, después de recorrer más de 9 clínicas y hospitales públicos, que fue rechazado en la mayoría de ellos, en la clínica Vista del Jardín, una clínica adventista. Y ahí los médicos lo mantuvieron vivo, y después de 20 y pico de días, cuando ya él estaba listo para regresar a la casa, había superado todas las condiciones. Al parecer, una infección que se le regó en todo el cuerpo, lo que le llaman una septicemia, una sepsis, fue lo que le quitó la vida. Pero Miguel se fue y me decía: mi hermano, ya yo cumplí, yo escribí 5 libros. Para él estaba realizado, pero aún así él tenía muchísimos proyectos, carpetas, que no lo realizó. Y por eso, en la intervención que hizo el sobrino, Miguel nos ha convocado aquí a que nosotros levantemos esa bandera de lucha, y que su legado no haya sido en vano, como él lo hizo con Narcisazo. La compañera de Narcisazo está aquí, con el papá de César, Gregorio García Castro, que también fue asesinado, con Orlando Martínez, con compañeros del Partido Comunista Dominicano que fueron asesinados, y él lo vio caer, como Virgilio Martínez, un joven de los barrios pobres de Santo Domingo, que en una huelga de 1970 contra la dictadura balaguerista fue asesinado en la calle combatiendo, contra el compañero Arsenio Rodríguez, también un brillante militante, estudiante de la universidad, fue asesinado por la Banda Colorada teniendo 16 años. Todos esos fueron golpes que Miguel fue recibiendo, y que yo particularmente creo que fueron realmente golpes que en definitiva lo llevaron a él a la muerte, porque su corazón no resistió. Y yo creo que en parte lo que hemos sobrevivido, todo ese sacrificio de generaciones, hasta cierto sentido nos sentimos culpables, porque nosotros decimos: nosotros sobrevivimos, y jóvenes quizás que nosotros lo considerábamos más valiosos, perdieron su vida. Y él hizo ese compromiso de mantener siempre ese legado vivo, de que no se olvidara
esa generación que cayó en la lucha en diferentes trincheras. No tenían que ser militantes de la izquierda comunista, ¿sabe? Fueron revolucionarios, fueron demócratas, por la libertad de prensa, contra la opresión en los barrios. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy fortalecido. Debiera de estar llorando, y yo lloro todos los días a mi hermano, el único hermano de los dos. Y a veces digo, ¿por qué no me fui yo primero? Porque Miguel podía dar mucho más todavía. Y la presencia aquí de todos ustedes y del sector más explotado de la clase trabajadora binacional, porque los trabajadores dominicanos son súper explotados también, pero nos concentramos en los trabajadores inmigrantes de ascendencia haitiana, muchos de ellos ya nacidos aquí, que deben de considerarse dominicanos, si nos vamos a circunscribir a la nacionalidad, en la cual yo no creo en nacionalidad. Yo creo que nosotros somos explotados, nosotros somos descendientes de colonos, como dije una vez en el velorio de mi hermano. Yo vengo de una nación que fue fundada por colonos y que fue fundada sobre los cadáveres de 6 millones de aborígenes de ese continente. Y nos referimos también a lo que es Israel hoy, que es un país de colonos, de judíos que fueron traídos de Europa y judíos que vivían ahí ya con los palestinos. Y esos judíos los pusieron ahí los imperios. Primero fue el Imperio Británico, a cambio de que ellos le protegieran el canal de Suez, que está en Egipto. Y esos judíos israelitas están exterminando toda una población nativa, y el objetivo es eliminarla. ¿Cómo se eliminó aquí a los taínos? Sobrevivieron una parte, pero nosotros descendemos de esos colonizadores y somos generaciones de inmigrantes de diferentes etapas del desarrollo de lo que hoy es la República Dominicana. Si nos vamos a los ingenios del este, la generación del 42-46, Mauricio Bay, lucharon a favor de esos trabajadores cañeros, que la mayoría eran inmigrantes de la isla del Caribe, de habla inglesa, que entraron aquí en el 1920 a cortar la caña en esa región del país. Aunque lo que se ha rescatado no va a ese tema en realidad, pero es un trabajo que hay que hacer, que los revolucionarios que se autoproclaman marxistas, leninistas, troquistas, estalinistas, deben de hacer ese trabajo, y los historiadores también. Que en realidad hemos estado luchando siempre por generaciones de inmigrantes, que cuando nos establecemos en un sitio, entonces nos consideramos ya nativos. Los compañeros que han venido de Haití han estado aquí siempre presentes, y ellos son los que han construido esta economía, una economía que fue azucarera al principio, y fue azucarera no por el azar, fue porque el imperio norteamericano lo diseñó así. Por eso se invade la República Dominicana en el 1916, fue para supeditar el mercado de la República Dominicana a la demanda del mercado norteamericano, del imperio, y necesitaban la mano de obra barata. La trajeron de Haití, la trajeron de la islita de menores del Caribe y de otras latitudes. De Puerto Rico vinieron inmigraciones, nosotros somos descendientes en parte de puertorriqueños. En sí, lo que quiero concluir es que en el espíritu de unidad y de rescate de ese legado, yo no creo que el legado de ningún ser humano debe de copiarse dogmáticamente, sino de extraer las enseñanzas que nos pueden a nosotros servir en el presente y hacia el futuro. Por eso nos hemos dado la tarea de dar a conocer en parte, pero hay por delante todo un trabajo que hacer para dar a conocer todos esos trabajos de mi querido e inolvidable hermano Miguel Aponte Viguera. Se está trabajando en eso. Aquí tenemos una compañera, Xiomara, no la veo por ahí ahora, y posiblemente Nati González también quiera colaborar en este proyecto para rescatar todos los trabajos de Miguel y ponerlo a un nivel para que la futura generación y presente le puedan sacar provecho a eso. Así que muy
Estamos muy agradecidos, muy complacidos por la presencia de cada uno de ustedes. No puedo mencionar los nombres porque no conozco todas las personas. Los años han cambiado y uno se le olvida la cara de la persona, uno mismo cambia. Pero nada, un abrazo solidario por acompañarnos y refresco y agua para que compartamos ahí ya de una forma ya informal. Muchas gracias. 30 segundos, no quiero abusar de ustedes. 30 segundos, quiero que se aprenda, por favor. Ok. Aquí la gran camarada Corona ahorita expresó la palabra solidario. Realmente la palabra solidario en todo momento estuvo con Miguel. Eso es un legado que nos dejó a todos, esa solidaridad. Pero la palabra solitario es un metamensaje. Los comunistas saben mucho de eso, de metamensaje. El metamensaje de la grandeza de Miguel, de que él es capaz, él solo, Miguel, si la gente se negara a hacer si la gente se negara a criticar a una dictadura, si la gente se negara a formar un partido comunista, si la gente se negara a respaldar la lucha de los obreros cañeros, Miguel solo, solitario, fuera capaz de hacerla. Ese es el mensaje. A todos ustedes, a nuestros invitados especiales. Miguel no está muerto, solo está temblado. Gracias.